El otro tema que queríamos poner en foco de este viernes, estamos empezando agosto, esta semana una de las noticias tristes, porque hubo un par de noticias tristes, ¿no? Una es lo que le pasó o cómo fue el final de Locomotora Oliveras. Te habrás enterado, esta boxeadora con un físico muy llamativo, que después se había convertido en influencer, bueno, tuvo una CB y la verdad que 15 días después terminó muriendo. Y uno se pregunta, pero como una deportóloga, vos veías el físico, rebalsaba de músculos, ¿y cómo puede ser? ¿Cómo puede haber terminado así? Porque uno supone que la gente que muere es gente que no se cuida, que bebe mucho, no sé, que fuma. Bueno, evidentemente no es tan así. Está en línea Norberto de Bag, queremos hablar con un especialista, deportólogo, cardiólogo, así que seguramente tendrá alguna respuesta para estos casos. ¿Cómo los ve la medicina? ¿Cómo le va, Norberto? Gracias por atenderme. ¿Qué tal, Darío? ¿Cómo estás vos? Un gusto Muy bien. escucharte, ¿eh? Igualmente, Norberto. ¿A usted lo sorprende cuando pasan estos casos de gente que está, digamos, entrenada, digo, como estaría esta chica, porque era boxeadora y uno veía el físico, y termina muriendo o sufre una ACV? A ustedes los médicos, ¿esto lo sorprende? Mira, me sorprende, indudablemente me sorprende, pero uno que está en el mundo del deporte y yo especialmente que estoy siguiendo mucho las muertes súbitas en el deporte, Sí, especialmente más que nada en el fútbol, pero también en otros deportes, y uno ve y dice, ¿cómo puede ser que un chico de 20 años se muera o 25 años se muera por un ataque cardíaco en un campo de juego? Bueno, yo te diría que, mira a qué punto llega un deportista, porque su corazón está a full, te sí. imaginarás cómo está, no hay la presión arterial que se va a elevar para compensar, el aumento de la frecuencia cardíaca, tiene que tener un corazón orgánicamente sano, anatómicamente sano totalmente. Sí, Entonces vos a veces te encontrás con que ante estas situaciones hay un cierto estrés deportivo, ¿no es cierto? Algún cierto estrés que te produce todo lo que es el deporte. Y entonces el testosterona, la adrenalina y cortisol tiene mucho que ver todas estas situaciones, y entonces nos encontramos que a veces, por suerte, muy bajas las posibilidades, tenemos un hecho. Por ahí puede ser lo del ACV, puede ser un infarto o también puede ser una muerte súbita directamente. Y vos oh, fíjate que mientras entrena un deportista, entrena 2 horas diarias a full, digamos, está expuesto en el sentido de que su organismo, su motorcito que está andando a full, 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 y la adrenalina, cortisol y demás funcionan, están al tope, y eso puede llegar en algún momento a producir un riesgo de tener algún evento cardíaco. Ahora, eso por un lado. Pero también tenemos que las personas que no hacen actividad física, las personas que tienen hipertensión y no se cuidan, diabéticos, sí. obesos, sedentaristas, bueno, o fumadoras, están expuestos las 24 horas. Tienen mucho más Ah, riesgo. El claro. No deportista puede solo estar una cuando hora. hace un esfuerzo. Claro, el deportista puede estar en 1 hora, 2 horas, puede estar en cierto riesgo, pero con un corazón sano lo va a tolerar bien, pero puede estar en riesgo porque su corazón está full. En cambio, el que no hace nada, no hace actividad física, no se mueve y demás, está expuesto 24 horas. Por eso lo del deportista llama la atención. En este caso, como le pasó a la boxeadora, la verdad, un hecho lamentable, es un duelo para todo un luto para la Argentina, porque realmente es una persona muy querida y con una obra atrás. 47 años, doctor, ¿no? Además. Exactamente, y con una obra hecha realmente para cuidar un poquito a los chicos de la calle, Sí, sí, protegerlos y demás, sí, realmente es algo, es una persona que es para sentirla. ah, Ahora, ¿qué fue lo que pasó? Me vas a preguntar, seguro, sí, Darío. sí. Claro, porque ella, ahora los médicos dicen que ella tenía un tema era proclive a la presión alta, ¿no? Y no estaba Sí, tratado ese tema. Yo no sé si tuvo que ver. sí, sí, tiene mucho que ver eso. Tiene mucho que ver porque quiénes son los que le puede pasar una ACV. Son aquellos, es decir, digamos al revés. ¿Cómo prevenimos que venga una ACV? Tenemos que controlar la presión arterial que no esté elevada, porque si está Mm. elevada tenemos posibilidad de hacer una ACV, que la diabetes esté controlada, porque la diabetes alta produce un proceso inflamatorio importante que puede llevar a una ACV. El sedentarismo también puede producir esto, el colesterol elevado, el cigarrillo, bueno, una serie de cosas, el estrés, son cosas que uno tiene que controlar para que no aparezca una ACV.
Entonces, si vos tenés una hipertensión arterial, en general las hipertensiones arteriales muchas veces no dan síntomas en muchos de los casos, ¿entendés? Entonces no tiene síntomas. Y otros a veces sí te dan, tengo dolor de cabeza, se toman la presión y tengo como 160, 16 de presión, bueno, y se empiezan a tratar. Pero otras personas no tienen, a veces tienen 20, son 200 milímetros de mercurio, pero serían 20 de presión, y bueno, y no se tratan, ¿entendés? Porque no le da ningún síntoma. Entonces, en este caso, podría ser uno de los motivos porque la hipertensión arterial produce daño a nivel de las arterias, a nivel interno, favorece la arteriosclerosis y parece la isquemia arterial, ¿no? Estamos hablando con el doctor Norberto Debag, que es médico deportólogo y es cardiólogo, a propósito de este caso que nos conmocionó ahora, estos días, pero siempre hay un caso de futbolistas profesionales, ¿no? Sí, doctor, le confieso, le cuento mi caso. Yo soy, un futbolista amateur. Yo tengo 57 años y sigo jugando al fútbol. Juego, por ejemplo, en los torneos de GEVA, que son torneos donde se juega en cancha de 11. Sí. Bueno, todos tenemos más o menos de 45 para arriba, ¿no? Pero he visto algunos casos, he sido testigo de compañeros míos que se han caído, bueno, muertos y los salvaron ahí porque había un cardiólogo entre todos, ¿no? Sí. Y yo lo veía a él, no fuma, está bien, tenía estrés, tenía varias arterias tapadas. Fueron 2 casos de compañeros de mi equipo. Y yo, bueno, está bien, yo hago los deberes, no fumo, no tomo alcohol, trato de cuidarme, me hago la ergometría, pero digo, no estoy exento, ¿no?, de que algo me pase. No, no estás exento, pero estás mucho más cuidado que aquel que no se hace los controles médicos. Claro. Porque el que se hace el control médico va a controlar su colesterol, porque va a ser el dañino, va a controlar su presión arterial, va a controlar su glucemia en los análisis, bueno, y por supuesto con las pruebas de esfuerzo, con una ergometría, es preferible a veces hacer una ergometría como es el ecoestrés, es mucho más precisa que la ecografía, que la ergometría normal, pero igual también tiene validez, porque es la que te va a marcar el consumo de oxígeno que tiene ese corazón, ¿no es cierto? Y eso es lo que va a marcar que aparezca una arritmia o que aparezca un problemita coronario, y entonces después se va a estudiar. Entonces me parece bien, lo que vos haces es lo que deberían hacer todos, hacerse los controles. Después, que ¿puede pasar un accidente? Sí, puede pasar. Como yo digo, en los deportistas tengo un lema que digo, la muerte súbita en los deportistas, ¿no? Se puede prevenir, pero no se puede evitar. Porque dentro de nuestra arteria, dentro del interior, la parte interna de la arteria donde circula la sangre, ahí se forman placas de aterosclerosis. Esas placas son de lípidos, de triglicéridos, digamos, de calcio, y eso es una placa como si tuviéramos un caño, diríamos, un caño de galvanizado, y un día se empieza a tapar y por la canilla vas a sacar menos agua, o un día se sale la cascadita de adentro del óxido, se tapa y ahí no va a haber agua y no va a haber sangre en el corazón si se cae una cascadita. Entonces hace un tapón y ahí se produce un infarto, ¿no es cierto? Una muerte de la parte del corazón. Entonces, esto puede suceder, y todos estamos exentos de que pueda pasar un accidente, pero si uno está controlado, hace la actividad física, se controla y hace, no hay mayores problemas. El problema es cuando, ¿sabes qué? Hay muchachos que van a jugar una vez por semana al fútbol, se reúnen. Qué riesgo, ¿no? Claro. Sí, pero hay muchos casos, y muchos casos fatales. Uno no se entera, pero te encontrás con que no se chequean. Yo hablo con mucha gente así, no, juego ahí. No, fútbol 5, dice, claro, pero el esfuerzo a veces. Sí, fútbol 5 y otros en fútbol 11, en 7, bueno, o 9, pero te digo, son riesgos y que más allá de las lesiones deportivas por no tener entrenamiento adecuado, más allá de eso que es otro tema, ¿cierto? Hablamos de eventos importantes cardíacos. Doctor, ¿cómo se dice? Las sustancias que uno puede tomar si es deportista. No sé, anabólicos, ahora se me fue el nombre de algo que toma mi hijo que cuando va al gimnasio, digo... Si toma creatina, puede tomar creatina. Creatina, exacto. Bueno, puede tomar, es lo que se usa, puede tomar aminoácidos también. Sí. Puede tener suplemento dietario en el sentido... Eso no es riesgoso, eso ayuda. No, complejo vitamínico no es. Pero sí, los riesgos que vos tenés son con los anabólicos, que son los esteroides anabólicos. ¿Eso para inflarse es?
Exactamente. Vos fíjate que, mira, ahora va a venir un alto consumo, en el mes de septiembre, octubre, un alto consumo, Ah, para el verano. más, pues claro, todos los gimnasios van a explotar ya en septiembre, Sí, ¿no es cierto? sí, Para tener un lindo físico, más que nada algunos para bajar de peso, pero otros para otros chicos, 17, 18 años, ¿viste? Que tienen que tener el cuerpo marcadito, y bueno, qué sí, mejor que tomar un anabólico que aumenta la masa muscular, hace un crecimiento de la masa muscular. Está bien, vos querés la masa muscular, pero tiene consecuencias serias, porque en general sí. hay ciertas indicaciones médicas que lo indica el médico, pero a nivel deportivo se consume prácticamente sin consulta médica, y la Uf. dosis suele ser más alta que lo habitual. ¿Y qué provoca Entonces, eso? los ¿Qué hace? problemas. Mira, uno de los problemas es la hipertensión arterial. Aumenta, hay una cierta Que retención de sube la líquido y presión. produce Ah, hipertensión. sí, Muchos ahí, hablando del tema, habían hecho un paralelismo con Olivera. Yo sí. no puedo hablar del tema porque no No, se no lo dijo nada y sabemos. nadie Se dice, pero suponía que ella consumía anabólico, pero bueno, podría ser, pero no lo sabemos, no claro. lo sabemos, pero te digo, la hipertensión arterial es un producto de los anabólicos, que aumentan esa masa muscular. Sí, Otro de los efectos que tiene, aumenta el colesterol malo, el que se va a depositar en las arterias. sí. Otra cosa, hay posibilidad de que aumente la coagulabilidad, es decir, que puedan aparecer coágulos. Entonces te puede ir a la pierna, al cerebro, al corazón y hacer un infarto cerebral, una ACV. Después puede producir también cáncer en el testículo, aumenta la próstata, puede tener un cáncer hepático también. Es decir, mucho daño hepático se da, y siempre, vos fíjate que aquellos llamados patovicas, Sí, que tienen grandes masas musculares, son muy agresivos. Siempre vos ves que está la agresividad. es Bueno, cierto. eso ¿Tiene da, que ver con eso? sí, 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 te produce una cierta, diríamos, forma eufórica de agresividad que está dada por los anabólicos. Así como te digo también que puede producir un cuadro depresivo también. Mm, Pero sí, sí, por supuesto que da ese tema. Así que realmente el efecto a nivel cardíaco, por supuesto, si aumenta el colesterol, si aumenta la hipertensión, tengo dos factores de riesgo coronario. claro, Entonces puedo tener claro. coronario o cerebral, puede ser, o puede ser en los miembros inferiores también, ¿no? Pero te quiero de las arterias. Sí. Pero sí, los efectos son importantes y no es lo aconsejable, ¿no? Porque tú dices son suplementos, pero para crecer rápido los músculos se suelen dar esos tarros grandísimos que tienen complejo vitamínico y anabólicos. Claro, entonces, anabólicos no, Sí, aminoácidos, sí, aminoácidos se pueden consumir perfectamente. También que si uno consume proteínas, de ya leche, huevo, carne, que no también. necesito eso. No, claro, yo tengo eso, realmente son los elementos, los aminoácidos esenciales que se llaman fundamentales. Si yo tengo el consumo ese, no se va a hacer una excesiva cantidad de dieta con esto, pero de acuerdo a la actividad deportiva que tiene, uno puede aumentar tantos gramos de carne por kilo, de acuerdo. Si soy un levantador de pesas, voy a tener mucho más que aquel que, no sé, que corre o que Sí, hace runner. ¿Entendés? Entonces, el consumo es más porque consume más calorías, porque gasta más calorías. Entonces, ahí sí se puede incrementar, como, bueno, por eso los nutricionistas hacen un rol muy importante en el deporte, sí. y es fundamental, pero después sí, puede consumirse el aminoácido, y bueno, consultado con el médico, si es conveniente, si generalmente uno hace un chequeo médico antes, laboratorio, sabe la cantidad de proteína que tiene, cómo está Claro, claro. y demás. Lo Pero otro que aporta, que dijo que era positivo, me dijo la otra no, sustancia, la creatina es creatina, un. eso, Sí, la creatina. creatina actúa también a nivel muscular y puede llegar a aumentar algo la masa muscular, pero no tiene un efecto así indeseado o complicaciones. No, realmente eso mejora para la masa muscular, principalmente para aquellos que hacen fuerza, ya sea que pueda hacer algo de pesas o algo de suplementos, o para aquellas personas mayores de 60 años que necesitan hacer actividad física y hacer un poco de fuerza
con aeróbico también Viene combinado. bien eso, viene bien. No, sí, porque la masa muscular se va perdiendo con los años, Sí. entonces es importante poner la creatina, tomarlo con indicación médica, y también en una dosis baja es suficiente como para que mejore la masa muscular, ¿no? O sea Así que eso sí, después si tiene hidratos de carbono, que va a tener distintos suplementos y complejos vitamínicos, no hay mayores problemas por eso, ¿no? Claro, bien, bien, voy tomando nota. Ya que usted es deportólogo, lo aprovecho, doctor, porque veo chicos jóvenes, que a mí no me pasaba cuando yo jugaba al fútbol en las inferiores de Loma Negra, allá en Olavarría, a los Sí. 16, 18, 19, hasta que me vine a estudiar acá a Buenos Aires, pero veo chicos de hoy, compañeros de mis hijos, que tienen 20 años y ya tuvieron rotura de ligamento, pero no uno. Son como casos como que es muy común hoy que los chicos se rompan Sí, las rodillas. Y ¿cómo puede ser? ¿Qué es lo que le pasa a la juventud? y las mujeres también. Y las Las mujeres, mujeres también. ahora que el fútbol femenino también se está Sí, viendo bastante caso. Mira, alguien no te puede decir una respuesta exacta, porque son sí, varios factores que pueden intervenir ahí, ¿no? Primero, basamos en la alimentación. Hay chicos por ahí hay grupos de chicos que han llegado a un determinado club en las inferiores y sí, que a lo mejor no desayunaban a la mañana y que las proteínas las veían a lo mejor una vez por semana o dos. Eso te hace un déficit en la formación muscular y en especial en la parte de ligamentos, tendones y demás. Entonces quiere decir que la alimentación es muy, pero muy importante. Eso por un lado. sí, Hoy en día antes se decían, sí, se rompen porque son las canchas como están. Hoy las canchas están muy buenas. En general están buenas, sacando a las categorías muy, muy bajas que a lo mejor no puede mantener el césped, pero realmente son. Entonces yo diría que y antes se le echaba la culpa al calzado, hoy el calzado deportivo está estudiado por ingenieros y no sería el mayor problema, sino sí se puede observar que, fíjate bien, que muchos a veces no trabajan la masa muscular. Vos en el fútbol es importante tener una buena masa muscular que sujete bien la rodilla, que la mantenga firme. sí, Y eso tal por, cual, por, claro, claro. por los isquiotibiales, que son los músculos posteriores, y por el cuádriceps en la parte anterior, en el fémur, ¿no? Entonces, si vos tenés una masa firme, el ligamento va a trabajar menos, e inclusive con ligamento cruzado roto se puede llegar a jugar. Uno de los ejemplos, mira Ibarra, el jugador de Boca, que Sí, el de tenía Boca, leí el otro día, es verdad, tiene razón, sí. una masa muscular importante y él jugaba con el ligamento roto. Entonces, muchas veces, cuando vos tenés un desbalance entre el músculo anterior y posterior y no tenés unos buenos isquiotibiales, no frenan, diríamos, cuando vos venís corriendo y haces o frenás o querés hacer ahí un cambio de dirección o demás. Y eso es uno de los temas por qué se pueden romper los ligamentos. ¿La Pero intensidad, también doctor, también tiene que ver con la que juegan? sí, tiene que ver la intensidad con la que se juega, la velocidad que se está jugando en este momento es otro factor, porque hoy se mojan las canchas, se pone el césped mucho más corto, Sí, se mojan las canchas, entonces la pelota corre más rápido, el jugador también puede correr mucho más, mayor desgaste, y eso también es uno de los motivos fundamentales, ¿no? Así que yo te diría que estamos principalmente entre los desbalances musculares, por un lado, las canchas rápidas. sí. Es un Bueno, combo complicado. yo creo que por ahí está el tema y por eso es importante en los deportistas de alta competencia hacer las mediciones isocinéticas, que es para ver cómo está el músculo, si Claro. está mucho más débil el músculo posterior o cuál sea, y entonces trabajarlo después para reforzarlo. Doctor Debag, gracias por atenderme, me encantó la charla, me dio muchos consejos, así que voy a anotar la creatina, los aminoácidos, los voy a sumar a la dieta. Bueno, me alegra que por lo menos uno pueda transmitir a las personas y especialmente a los chicos que quieren tener un físico rápidamente desarrollado y que no es así, sino que con un trabajo diario todo el año se entrena, todo el año se trabaja en un gimnasio. Eso de trabajar 3 meses y por ahí Exactamente. sin controles médicos es un riesgo para todos, ¿no? Doctor Norberto Debag, perdón, porque lo conozco a su hermano. Un Sí. abrazo. Bueno, que tengas un buen Gracias, día, Darío. Hasta luego, por favor. Buenas tardes.